Ok, amigos y amigas, damas, caballeros jóvenes, hermanos y hermanas en la fe, Dios me les bendiga grandiosa y poderosamente. Sean todos, cada uno, cada una vez más bienvenidos a un video más en este espacio que se llama Significados de Sueños, Visiones y Éxtasis Comunes. ¿Por qué este nombre? Porque aquí no llevamos un orden, temas en orden, como en los demás canales de esta plataforma, de este ministerio de apóstoles llevando buenas nuevas de salvación. No tematizamos, aquí un video puede parecerse al anterior, al primero, al que viene. Bien, hoy voy a estar hablando del significado de soñar viendo un río, que tú veas un río, estés en ese río y veas que ese río tiene mucho desecho, mucha basura, que lo atrancan, lo tapan, que definitivamente el agua se vea sucia, de mal color, y veas esa cantidad de sucio, de desechos, de madera, de plástico, de todo, ¿verdad? Significado de soñar con ese río en esas condiciones. Mucho desecho, mucho sucio, mucha basura. Este video quise hacerlo con un sueño que me cuenta una mujer. Entre las experiencias que ella ha venido teniendo, ella me dice, hermano, fíjese que yo me encuentro en un sitio donde hay un río, ¿verdad? Que ella dice que al verlo en el sueño, en estas condiciones, ella se sorprende en el sueño y se pregunta en el sueño que qué está pasando, que qué está sucediendo, porque es un río donde ella dice que iba a pescar y a buscar agua. En ese momento ella no iba a pescar, iba a buscar agua. Pero ella dice que definitivamente el río estaba como cuando estaba un poco crecido, creciendo, pero no era mucho. Y dice que veía una cantidad de madera podrida, palizadas que lo atrancaban. Había desecho, mucha basura de toda especie, de toda clase. Y ahí dice que eso era un caos total, que esta situación, esta circunstancia la hizo definitivamente ver las cosas y asombrarse, preguntarse, y se devuelve a su sitio, a su casa, porque ella se vio en el espacio donde estaba este río. Pero ella dice, hermano, cuando yo en otra parte, en otro episodio de sueño, como yo digo, me veo, estoy en mi casa y mi casa está en una ciudad por ahí cerca, no hay río, ¿verdad? Esos son los mensajes de Dios que hay que aprender a entender, porque Dios es espíritu y como ese espíritu habla en parábolas y en espíritu. Bien, si nosotros buscamos respaldo bíblico a todo esto, pues claro, la Biblia nos habla del río del espíritu. Obviamente que un río así no tiene nada que ver con el espíritu, con el Abba Padre, pero nos habla de los ríos. Todos son creación de Dios, la expansión de las aguas, separe las aguas de las aguas, los mares, los ríos. Entonces todo esto es creación, todo esto tiene respaldo bíblico. Pero soñar con un río en estas condiciones, ¿es de bendición o es malo, es bueno? No, definitivamente esto no es bueno. Aquí hay una señal directamente que no es conveniente, no es buena. Pero vamos a entrar en la parte de la interpretación y explicación, por lo que le invito a que nos quedemos hasta el final del video. Bien, independientemente de la profesión que usted tenga, los cargos, el oficio, lo que usted haga, si es un profesional de la salud, un ingeniero, una ingeniera, si es una mujer profesional, un hombre profesional, un empresario, emprendedor, un millonario, un panadero, un zapatero, un vendedor ambulante, hay un, hay un mensaje para cada uno de nosotros. Yo le explicaba a ella esto que voy a explicar acá. Si usted tiene un sueño igual o parecido a este, independientemente de su condición financiera, de la posición en la que usted esté,
si está de pronto no le está yendo bien o de pronto le está yendo muy bien, excelente. Usted entenderá el mensaje en su forma, porque yo le decía, fíjese que es un río que ella llega al río y en su pensamiento, ¿qué tiene ella cuando ve el río? Ella dice que es un río donde ella pesca, pero en ese momento iba a buscar agua. Si nosotros llevamos esto a lo espiritual, pues ¿de qué nos está hablando el Eterno? En lo espiritual, para creyentes, cristianos, que creen en las cosas de Dios, que son cristianos, son creyentes, ¿verdad? Y tienen un sueño con esta cualidad, eso estaría representando que el lugar a donde estás asistiendo a congregarte, porque la Biblia habla del río del Espíritu, de pronto, porque allá es donde vamos a beber. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Obviamente esto no tiene nada que ver con el Señor, con Yahshua, Amasías, con Jesús de Nazaret. Pero Dios te está revelando que hay un problema en la iglesia. Algo está pasando en esa casa de oración con esa persona encargada, porque esa agua sucia no viene de Dios. Dios guarda mis palabras, Padre. Eso no viene de Dios. Si Dios te está hablando de esto, algo está pasando. Por eso hay una memoria en la mente de ella en el sueño, donde ella recuerda, pero si este es el río donde yo busco el agua para beber, para alimentarse, para saciar su sed. Y eso dice muchas cosas en lo literal, porque está diciendo que es el río donde ella también pesca. A nosotros Dios nos da la bendición. Lucas capítulo 5 habla de la pesca milagrosa. Los peces representan primeramente en lo espiritual almas, ministerios, presencia de Dios, reino de Dios, todo eso. Pero literalmente representan prosperidad, abundancia, buena economía, no va a haber escasez. Por eso Pedro llenó 2 barcas, una persona con 2 barcas de pez llena de pescados, de pez, puede venderlo todo y crear un negocio más grande. Ahí tiene una base, un comienzo, pero Pedro se fue con el que da la bendición, buena decisión. Pero si lo miramos en este tiempo, usted literalmente con eso tiene una gran bendición. Ahora vamos a la otra parte. Si usted tiene un sueño igual o parecido a este, quizás usted quiera dar un paso en lo espiritual, ir de un lugar a otro lugar, su casa de oración o su concilio al que usted asiste, quiera llevarlo a otra área donde usted antes comenzó o ya estuvo ahí, porque ella recuerda que ya había estado ahí. Yo el otro día hablé de río, pero esto habla de un contexto muy diferente, ¿verdad? Eh, Usted antes le fue bien ahí, comenzó la obra de Dios ahí, el ministerio ahí, en esa ciudad, en ese país, ahí se formó, vivió esa etapa de bendición, o literalmente usted comenzó un negocio, una empresa allá, allá creció, se hizo de pronto un profesional, eh, 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 tuvo un tiempo donde fue bendecido, bendecida económicamente, buenos empleos, todo eso, pero de pronto usted ahora está pensando en las 2 áreas, lo ministerial de Dios, lo espiritual, o en lo literal, las personas que no son cristianos, no son creyentes. Usted está pensando volver a ese sitio, porque Dios está hablando de una memoria. Por eso ella recordó, ahí cuando llegó y vio ese río así sucio, ella dijo, pero si yo pescaba aquí y vengo a buscar agua y no hay, quizás de pronto te está yendo bien y quieras extender o llevar tus negocios porque ya te fue bien y quieres seguir por alguna razón allá, te quieres cambiar, mudar allá con negocio y todo. Esto es una advertencia de que la vida está llena de etapas y de momentos. En ese tiempo, en esa etapa, te fue bien en tus comienzos, pero ahora Dios te está revelando que no va a ser lo mismo, no te va a ir de la misma manera, no nos irá de la misma manera. Allá comencé la obra de Dios, el ministerio creció, me hice un gran ministro,
Pero resulta que ahora Dios te está mostrando que ya no es viable. Si vas a abrir una obra ya o cambias la obra de Dios para allá, no te va a fluir. Y si acá en donde estás, ¿verdad? Intentas, por misericordia de Dios, irte nuevamente allá de donde saliste, ese pueblo, nación o país, ciudad, estado, departamento, o esa empresa que dejaste atrás hace tiempo, o retomar ese negocio que hace tiempo dejaste atrás, Dios te está revelando que ya no es por ahí, no te conviene. Ese río en esas condiciones representa un río, primero que hay mucha contaminación, no puedes beber. ¿Qué te está revelando el Señor? En lo espiritual tú puedes ver el río, esto es espiritual, es decir, tú puedes llegar a ese pueblo, a esa nueva iglesia, nuevo concilio, a esa nueva empresa, ir nuevamente a ese sitio de donde saliste, donde comenzaste, a formarte como empresario, como empleado, negociante o como ministro, ministra de Dios, y tú no vas a notar. Ves que todo fluye, a todo mundo le va bien, pero para ti las cosas son diferentes. Vas a comenzar a sentir escasez y esa es la sed que ella está viendo, que ahí no pudo saciar el agua. No puedes pescar porque en un río así no hay peces, eso está muy contaminado, muy sucio, muy feo. Ella vio, si ella sintió en el sueño, eso es porque no hay. Yo pescaba aquí, quiere decir que ya no puede pescar, porque hay ríos que normalmente su agua es un poco turbia, pero hay peces, pero ahí no. Mucho desecho, basura, palizadas, todo eso. Eh, y entonces, eh, o de pronto usted está pensando no en el lugar en donde estuvo o comenzó, tanto en lo espiritual como en lo literal, pero usted quiere de pronto hacer viajes a otras naciones, a otros países, quiere comenzar, tocar puertas con un negocio nuevo o una empresa, un empleo nuevo, o llevar la obra de Dios a otras partes. Todo eso que te está revelando el Señor, que esto que estás intentando hacer puede ser similar a lo que antes viviste, donde comenzaste. Quieres un nuevo comienzo, pero en otra parte. Pero Dios te dice, allá comenzaste y te pongo la similitud. Pero este nuevo comienzo no va a ser de bendición. Entonces, ¿por qué revela esto Dios? Porque hay que buscar la dirección de Dios, hay que buscar la guianza de Dios. Métete en oración, si Dios no te responde, tanto en lo espiritual como a las personas que no son cristianos, no son creyentes, no te muevas porque las cosas no van a fluir. Ahí es donde viene que se pierde dinero, si hay poco o si hay mucho. De pronto tenías tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento, tu empleo, lo dejas y quedas sin nada. O de pronto te estaba viendo muy duro, un poco difícil, mal, y haces ese salto, das ese paso y te va a ir mucho peor. Pero ¿por qué te revela esto Dios? Porque te está diciendo, no te muevas, sé diligente aquí, que te voy a abrir puertas. Por eso hay que buscar la dirección de Dios. Hay que analizar las cosas antes de hacerlas. Ese río así en esas condiciones representa inmundicia, obstáculos, problemas que se te van a presentar. Quizás eso te traiga dificultades, como enfermedades, pleitos en tu hogar, eh, disparates por todos lados, las cosas se vuelven un caos en tu negocio, en la obra de Dios, en tu vida matrimonial, porque eso representa muchas cosas. Dios te bendiga grandiosamente.